hermanos. Le ponen like y ahí en vivo. ¿Ok? Entonces, cuadramos. ¿Estoy bien acá? ¿Acá? ¿Está bien? ¿O más acá? ¿Acá? Ok. Y si hubiese algún inconveniente, seguridad, por favor. Y para poder estar más tranquilos, si alguien tiene un celular que se ha olvidado ponerlo en modo de silencio, solo hacerle recordar que en este momento es una buena idea ponerlo en modo de silencio, ¿no? Mi agüita. Solo algunos pequeños anuncios. El día miércoles estamos estudiando el libro de Efesios. También tenemos la transmisión en vivo. Si están lejos, algunas hermanas creo que no han escuchado por ahí, ¿no? De Santiago, pero las hermanas de Arequipa, de Perú, la idea es que vengan, congreguemos, tenemos un tiempo de oración, intercesión, y siempre les digo que vengan con traje, ¿no? ¿Saben cómo es traje, no? Que vengan con traje gaseosa, traje pollo a la brasa, traje frijoles, porotos, traje bebidas, traje todo. O sea, un tiempo para compartir después. El proyecto Wiñaspay, estamos ya cerca de Navidad. Afuera hay una cajita, siempre ahí ponemos las cosas. Si no han puesto, igual siempre les hago recordar porque hay oportunidad siempre para servir al Señor de una forma práctica, ayudando a estos niños que están en necesidad. Si por alguna razón no hubo tiempo, ahí hablen con Dorquitas, ¿no? Dorquitas es la encargada del proyecto. Los demás, no me muevan la cámara. ¿Lo movió? ¿Está bien? ¿Sí? Allá. Los demás anuncios, en la parte de atrás tenemos un cuatrifoliado donde están todo lo que es los programas. Y solo recordarles el viernes a los varones que tenemos una reunión con una cuota en la casa de Arturo, es por si acaso. Más informe, yo les paso por las redes sociales los estos, ¿ok? Listo, vamos a comenzar tan pronto me den un visto bueno. Abrimos nuestras Biblias en el libro de 2 de Samuel, el capítulo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te agradecemos en este momento por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites estudiar versículo por versículo, reunirnos en tu nombre. Te pido, Señor, en este momento que llenes este lugar de tu presencia, que nos hables a cada uno a través de estos versículos y que uses mi vida para compartir de tu palabra. En tu nombre oramos así, Señor. Amén.
Estamos estudiando el libro de Segunda de Samuel. Esta etapa la conocemos nosotros como la monarquía unida. Y para ubicarnos un poco en la monarquía unida, recuerden el Éxodo, ellos están tratando de conquistar el pueblo, la tierra prometida con Moisés, y luego viene Josué. Y luego de Josué, esta etapa se conoce como los jueces, que vendría a ver libros como Jueces, Ruth y Primera de Samuel narran esta historia. Luego el pueblo hace un pedido en este periodo y Dios les da un rey. Y este periodo se conoce como la monarquía unida. Y estos libros de Samuel y Reyes narran la historia de estos tres reyes. Saúl, el primer rey, David y luego Salomón. Nosotros vamos a hablar ahora de David. Ustedes saben que luego de Salomón el reino se divide. Y queda el norte con 10 tribus, el sur con 2 tribus, el norte conocido como Israel, y luego vemos que el año 722 los asirios conquistan a Israel, Israel desaparece, y solamente queda Judá, que vendría a ser Segunda de Reyes, habla exclusivamente de Judá. En el año 586, Nabucodonosor con los babilonios vienen y destruyen el templo, y ahí termina el tiempo que nosotros podríamos llamar la monarquía unida y la monarquía dividida. En este momento, David, podríamos mirar su vida. Un niño de 14 años o un jovencito, llegó un día el profeta y lo ungió como rey. Samuel recibió la revelación de Dios y lo eligió, lo puso ahí como el rey. De ser un campesino, de ser un pastor de ovejas, de estar en el campo, él ahora tenía un propósito mejor. Pero no quedó ahí. Cuando fue a ver a sus hermanos, venció a Goliat, ustedes conocen, y él iba subiendo como una escalerita. Luego fue alabado por el pueblo. La gente decía, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Llegó a ser parte en el palacio como músico. Luego empezó a subir como general del ejército, llegó a ser rey de todo Israel, llegó a ser un adorador. La mayoría de los salmos nosotros que tenemos, hechos por David, escritos por David, llegó a ser un conquistador, empezó a tener paz, empezó a conquistar pueblo tras pueblo. Solo le quedaba un pueblo, un reino, y ahí es donde nos quedamos. Él debió de ir, pero se quedó, y en ese momento empieza la caída. Vemos el pecado con Betsabé, vamos a ver los problemas con sus hijos y al final vamos a ver el problema del censo, donde miles de personas mueren. Todo eso lo vamos a estudiar más adelante. Estamos aquí, el declive. Dice la palabra del Señor que era el tiempo donde los reyes iban a pelear. Y entonces David se quedó y desde su palacio, en su azotea, vio una mujer que se estaba bañando y la Biblia dice que la mujer era sumamente hermosa. David averiguó, preguntó quién era, la mandó a traer al palacio y le dijo, acuéstate conmigo. Se acostaron. La mujer era esposa de Urías, estaba casada. Luego se embarazó y viene donde David le dice, estoy embarazada. Y no pudo ser de mi esposo porque mi esposo está en la guerra. Así que David manda a llamar a Urías de la guerra y le dice, te doy vacaciones, pero corre a la casa, acuéstate con tu mujer. Y Urías, un fiel soldado, dice, no voy a ir. ¿Cómo voy a ir mientras mis compatriotas, mis amigos están peleando en la guerra? Se quedó en el patio. David lo emborrachó por segunda vez para que vaya, no fue. Así que el plan de David empieza a ponerse un poco más violento. Lo envía con su propia carta, con su propia sentencia de muerte, y le dice a Joab que lo ponga frente al muro, porque era seguro que ahí una flecha o algo lo iba a matar. Cuando se entera que está muerto y Betsabé está viuda, David la hace su esposa. El hijo se desarrolla, crece, ya da a luz. Ahí nos quedamos la última vez que estudiamos el capítulo. Es un bebé. Pero llega un personaje en este momento, y esta es la historia de Segunda de Samuel, capítulo 12, donde el título que le he puesto a este capítulo es David, el ser humano conforme al corazón de Dios. Y yo digo, ¿por qué el ser humano? Porque muchas veces nos olvidamos que somos seres humanos. Quizás como David, hemos conocido al Señor, nos ha sacado de la miseria, de la basura del pecado, hemos
empezado un discipulado, tenemos un ministerio, tenemos muchas cosas y estamos en la iglesia y pensamos que no somos seres humanos. La palabra del Señor dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. Pero él era un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero era un ser humano. Así que este capítulo está dividido en 3 partes. Del versículo 1 al 12 es Natán confronta a David. Del versículo 13a al 25, David se arrepiente. Y del versículo 26 al 31, David y su victoria sobre Rabá. Y a la medida que yo voy pasando las diapositivas van a salir los títulos de las subdivisiones de cada párrafo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar nuestro estudio. Nos quedamos con este personaje. ¿Quién es? Uno de los escritores del libro de Samuel. Son 3 escritores. Y en la Biblia hebrea no tenemos primera ni segunda de Samuel, solo existe Samuel. Pero fue Samuel, fue Natán y fue Gad, con T, ¿no? Los que escribieron. Y Natán viene, dice el versículo 1, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. Ahora Natán va a empezar a dar una parábola. Y la parábola es una forma en nuestra literatura, una narración de expresar una verdad para aquellos que están dispuestos a escucharlo, pero ocultar una verdad para aquellos que están desinteresados en el asunto. Habían pasado ya 1 año. Yo me imagino a David, está embarazada, la barriguita empieza a crecer. Yo pienso que los primeros días después que falleció Urías, está pensando, ¿y ahora a qué hora viene el profeta? ¿O a qué hora viene algo? Está esperando una noticia de Dios. Pero pasó el tiempo, los meses, lo cargó en su brazo al bebé y dijo, yo creo que Dios se hizo de la vista gorda, ¿no? Yo creo que Dios ya sabe que mi corazón no he querido, pero sí tenía la intención, como muchos a veces tratamos de justificar algo. Pero llegó el momento donde el profeta viene y con mucho, miren, Natán tuvo mucho valor porque el rey podía mandar a matarlo, él era el rey. Tuvo mucha habilidad, mucho tacto para hablar en este momento. David tenía que reconocer que él era el pecador y no era tan fácil hablar con un rey. Y lo que hace Natán nos enseña que la forma en que se presenta su mensaje es tan importante como lo que se dice. Decimos, hablen la verdad con amor. Muchas veces no dice la palabra, pero uno dice, no, pero por lo menos, ¿qué quieres escuchar de mí? ¿Mentiras o verdades? Y ahí están tus verdades, y dicen unas verdades que hieren, ¿no? Y lastiman. Por eso es muy importante cómo decimos, cómo presentamos el mensaje, y hay que hacerlo con mucha sabiduría. ¿Y qué le empezó a narrar? Dice el versículo 2. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. Versículo 3. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita y que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Si nosotros escuchamos esta historia de alguien en este contexto, inmediatamente a mí me surgen ideas, ¿no? O preguntas. ¿Cómo es que una oveja va a comer de mi plato? O sea, para empezar, yo no tengo oveja en mi casa, ¿no? ¿Que va a dormir conmigo la oveja? Tampoco, ¿no? Bueno, imagínense ese momento de dormir. Pero aunque la idea en el contexto del Antiguo Testamento, se dice que cuando habían familias que eran muy pobres, tenían una ovejita, era tan especial y la criaban como su hija. Por eso es que el rey no se dio cuenta de que había una verdad detrás de toda esta historia. Porque si el profeta me vendría a mí a contar esta historia, diría, estás loco, las ovejitas no comen del plato, estás loco. O sea, yo cuestionaría. Pero en ese momento era algo normal. Quizás para poder entender era como una mascota hoy día, un perrito, ¿no? Cuando yo crecí, los perros eran guardianes, eran alarmas. Nunca tenían derecho a estar en la sala, en el comedor, ¿no? Todos estaban en el segundo piso. Hoy los perros duermen en la cabecera, los perros tienen ropa, tienen piñata, tienen torta, no sé, no tienen celular, no sé, tienen GPS, le ponen de todo a los perros.
Y algunos le dicen, hijito, no, mis hijas, no, hijito, yo no soy tu papá, por si acaso, lo digo a mis hijas, ¿no? Porque a veces al perro le dicen hijo, le dicen hija, no sé, ya son cosas como muy en familia. Y la idea de esta ovejita, lo que está contando el profeta es que era como su familia, y era única, era especial. ¿Qué sucedió? Versículo 4, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Sacar de una familia la única ovejita, ¿saben cómo se llama eso? Robar. Aparte del pecado que David había cometido, que sabemos que se llama adulterio, el Señor le está mostrando, también has robado a la mujer de tu prójimo, y era parte de los mandamientos. ¿Por qué diríamos esto? Miren, en el Nuevo Testamento hay un principio que Pablo nos enseña en 1 Corintios 7:34. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, amén, hermanas, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, amén, hombres, sino su esposa. No sé si hay hombres como yo que alguna vez han querido poner un sello, decir propiedad de Efraín, ¿no? Adorquitas, pin, 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 pin. De ahí salió la canción, para que sepan todas, ¿no? Que tú me perteneces. Ese vals peruano, ¿no? No sé si lo han escuchado por ahí. Porque es un principio desde el Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2, los dos se funden en un solo ser. Y llegar a ser un solo ser es un principio a veces que la sociedad hoy día ha considerado que es un simple papel que se firma. Que haciendo votos delante de Dios, al final no les importa y lo rompen. Pero tomar a la mujer de su prójimo estando casada era un robo. Y David lo entendía, porque el profeta quería que él lo entienda. Y mire lo que sucede, versículo 5, tan grande fue el enojo contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. 6. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Y David dice, y ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. ¿De dónde sacó esto David? Miren, Éxodo 22:1 nos dice, si alguien roba un toro o una oveja, o lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. O sea, dijo, yo sé la ley, conozco la ley, ese hombre tiene que morir y tiene que devolver 4 veces. Porque David sabía que el verdadero arrepentimiento, hermanos, implica restitución. No se puede hablar de arrepentimiento sin restitución. Algunos dicen, ya perdóname, ya lo hice. No, restitución. Si fuese un daño económico, material, tiene que haber restitución. Y ojo, que conocimiento de la Biblia, muchas veces, hermanos, o de las leyes de la palabra de Dios, sin la práctica, me convierte en un religioso. ¿De qué me sirve conocer y no lo hago? David conocía la ley, pero se olvidó, no lo practicó. Muchos hoy día, hermanos, recuerden que conocer las palabras de la Biblia no significa que tú conozcas al autor. Necesitamos conocer de forma personal al autor de la Biblia. Ahora, ¿cómo es que David se dio cuenta que este hombre era un ladrón? ¿Sabes? Porque a veces las conductas que nosotros condenamos en otros son a menudo nuestros propios defectos. En serio, hermanos, es tan fácil. A ver, hay personas que dicen, esa persona no me cae, es un orgulloso. Y tú mírate al espejo, orgulloso. Es chismosa, de repente eres chismoso. Es coqueto, coqueta, de repente, ¿por qué lo has detectado? Yo no lo detecto, pero tú lo detectas, porque es tu lucha, es tu debilidad. Y a veces yo les digo en las familias, a veces con las personas, con el hijo que tienes más problemas, es con el que se parece a ti, porque tú mismo ni te soportas. En verdad. Si hay algo así en esta situación, David dijo, eso es un ladrón, porque él era un ladrón. Él estaba haciendo, miren, versículo 7. Entonces Natán le dijo a David, tú
eres ese hombre. Y así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. Cuando estaba estudiando esto, hermanos, me puse en el lugar de David. Como esposo, como hijo o como padre. El problema de David no fue que la mujer era sumamente hermosa. Tampoco que, bueno, es que ese hombre es hombre. No, el problema de David, ¿sabes cuál era en el fondo? Nunca estuvo contento con lo que Dios le dio. Nunca. Hasta ese momento tenía más de 7 mujeres, 7 esposas y tenía concubinas, pero para él no era suficiente. Quería una mujer más. Qué triste es el hombre, el ser humano, que nunca está contento con lo que tiene. Siempre quiere un poco más. Siempre. Me ponía como esposo. ¿Qué diría el Señor de mí? Te di una esposa, te di una familia, te di un ministerio, te di para servirme. Y caer en esto. Como hijo, te di un papá, te di una mamá, porque hay hijos que no tienen hoy papá ni mamá. Te di una casa, te di una cama, te di comida. ¿Cómo es posible que sigan viviendo sumergidos en el pecado? Y si tú estás casado o casado, te di una pareja, te di hijos, te di una casa, te di un ministerio, te salvé, te perdoné. Estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos rescató. Pero a veces no estamos contentos con lo que tenemos. Y siempre estamos mirando aquello que no tenemos y nos quejamos con Dios por aquello que no tenemos y no disfrutamos lo que ya tenemos en Cristo. Y si no eres feliz con lo que tienes, tampoco vas a ser feliz cuando tengas aquello que tanto deseas. Porque la felicidad no depende de cuántas cosas tengas, sino de que simplemente tu corazón esté lleno del amor de Dios y la presencia del Señor. Qué triste, David cayó en este momento y Dios le dice: te habría dado mucho más, te hubiera bendecido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, la mataste con la espada de los amonitas. 10. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Y ojo, que en todo este capítulo no se menciona Betsabé. No lo menciona, ¿saben por qué? No es porque sea la innombrable, porque no, es pastor la innombrable, no es la innombrable. Porque ahí la llaman por ahí, ¿no? La innombrable, no es la innombrable. Es para hacerle retumbar los oídos de David, te metiste con la esposa de alguien. Y si tú vas a Mateo, cuando ves la tabla de genealogía de Jesús, dice, Salomón, Betsabé, esposa de quién. No dice David, ¿sabes qué dice? Urías. Y ahí es el asunto del divorcio, porque una persona dice, el divorcio sí está bien, pero para Dios, lo que Dios unió, ningún hombre ni mujer, lo separe. Uno dice, ¿sí, se puede o no se puede? Me pregunta, viene un montón de personas, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su teología? La Biblia es sencilla, nosotros nos complicamos. No existe. Revísalo en Mateo. Dice Betsabé, esposa de Urías. De ahí viene Salomón. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ni la menciona. La esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. David dijo, 4 veces debería de pagar. Y David pagó con 4 hijos. 4 muertes. 4 de sus hijos murieron a temprana edad. Primero,
el hijo de Betsabé. Segundo, Amón. Tercero, Absalón. Y cuarto, Adonías. David dio un juicio. Maté uno, bueno, o mató uno ese hombre, que mueran 4. Y el Señor dijo, bueno, 4 hijos van a morir. Y no sé si alguien aquí ha perdido un hijo, pero he estado en este año con muchos padres que han perdido sus hijos. No hay dolor más profundo que perder un hijo. Y lo más triste es que dice el texto, me despreciaste. ¿Cómo uno puede despreciar? Miren, Juan 14, 21 dice lo siguiente, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. O sea, si tú amas a Dios, deberías amar sus mandamientos. No solo que decir, me lo sé de memoria, Juan 3:16, Salmo 23, no, amar sus mandamientos. Y el que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a Él. En otras palabras, hermanos, no podemos amar a Dios y no amar sus mandamientos. ¿Por qué? Sería lo mismo, no podemos despreciar los mandamientos de Dios sin despreciarlo a Él. Es lo mismo. Algunos conocen, como les decía la Biblia, pero no conocen al autor. Piensan que esos mandamientos, no, eso está bien para el vecino, eso está bien para el hermano que está al lado, pero para mí no está bien. Y dicen, amar a Dios. Pues que si tú no amas a Dios, se ve reflejado en que no amas sus mandamientos. Y si tú amas sus mandamientos, es porque amas a Dios. Es tan sencillo. Y él dijo, me despreciaste. Y David decía, pero ¿en qué momento? Porque no amaste mis mandamientos. Primera de Juan 1:6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Es tan importante, hermanos, recordar esto. No puedes decir, soy cristiana, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hija de Dios y vivir en el pecado. No obedecer sus mandamientos. Si tú haces esto, estás mintiendo, dice el texto, es que estás viviendo en oscuridad. Versículo 11. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, y el cual se acostará con ellas en pleno día. Oye, miren, de parte del Señor dando esta palabra, algunos que son peace and love, porque ustedes saben, hay cristianos peace and love, Dios es amor, no hables del infierno, qué horrible tu mensaje hablando del infierno, del pecado, un evangelio light. Dicen, Dios solo es goody goody, ¿no? En inglés, chévere. Pero Dios diciendo, voy a entregar a tus mujeres. Y miren lo que dice el versículo 12, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz. Y a la vista de todo Israel. Si en tu casa puedes leer 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 21 al 22, uno de sus hijos se acostó con todas sus mujeres y alrededor estaban todos sus guardias y conserjes. Versículo 13, viene el arrepentimiento de David. Dice, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. Miren qué frase tan corta, he pecado contra el Señor. David no agarró cuando escuchó y se dio cuenta que él era el ofensor. Él no agarró y dijo como muchos hombres, no, lo que pasa es que la mujer me tentó, pues. O sea, Señor, ¿quién le dijo a ella que se bañe? Yo soy el rey, debería taparse. No, lo que pasa es que ella no dijo no, porque el texto no dice que Betsabé dijo no, o la tomó a la fuerza. O tampoco dijo, bueno, hombre es hombre, pues no. Así dice la sociedad, ¿sí o no? Lo que pasa es que el hombre es hombre y tiene esos instintos animales, así que pobrecitos los hombres, que sigan sus instintos. Tampoco dijo, es que Señor, que todo el mundo lo hace, pues. Que será un pecadito, ¿no? Una canita, no sé cómo dicen allá, ¿no? Sí, dicen canita. Una canita al aire, Señor, tú sabes, pues. ¿Qué puedo hacer? La mujer dijo no. Bueno, el texto no dice eso. ¿Y sabes qué dijo David? He pecado contra el Señor.
Pero David había pecado contra Miel, que era el papá de Urías, contra Urías. Había pecado contra el pueblo de Israel. Pero él no dijo que pecaba contra ellos. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, he pecado contra el Señor. Porque el verdadero arrepentido y el verdadero arrepentimiento expresa esto. He pecado contra el Señor. Hay tantas personas que cuando hablamos en consejería, dicen, ya lo siento, o se les descubre o pasa algo, dicen, es que fue así, lo siento, y nunca dicen, he pecado contra el Señor. Porque nuestros pecados ofenden a Dios. No solo ofenden a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros pecados ofenden directamente al Señor. Y David reconoció esto ante Natán. Hermanos, si hemos pecado, si alguna vez sucedió esto, busquemos el perdón como lo hizo David. Recuerden 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay que quedarse justificando su pecado y decir, mira, lo que pasa es que soy hombre, o es que fui débil y que ya pasó, Señor. Simplemente decir, he pecado contra ti, Señor. Y perdóname y ayúdame. En el Salmo 51, David en esta situación escribe lo siguiente. Dice, ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Eso es arrepentimiento. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Y vamos a ver la sentencia después. Pero terminando este Salmos, el versículo 16, 17 dice, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario yo te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Otras personas que han pecado vienen y dicen, pero por lo menos estoy viniendo a la iglesia, pastor. Gran sacrificio que haces. Por lo menos estoy diezmando, estoy ofrendando, ¿no? Porque para que avance la obra, por lo menos. Como si a Dios le gustaran los sacrificios. David claramente dijo, a Dios no le gustan los sacrificios. Un corazón quebrantado y un corazón arrepentido. Y si en algún momento nos hemos fallado, deberíamos tener este corazón quebrantado y arrepentido al Señor. Seguimos con la segunda parte de este versículo. David recibe ahora, dice, tu juicio es justo, y vamos a ver cómo es el juicio del Señor. Dice el versículo, el Señor ha perdonado ya tu pecado. Es curioso, lo he dividido porque algunos piensan, mira, si quieres arrepentirte, lo primero, hermano, vente de rodillas acá a la iglesia. O declara tu pecado delante de todos. No, el perdón es inmediato, hermanos. Miren, ahí dijo, el Señor ha perdonado ya tu pecado. Y lo he remarcado, dice, no morirás. ¿Sabes por qué? Porque la ley decía que si dos personas cometían adulterio, que deberían de ser apedreados. Y alguna persona me dice, en el Antiguo Testamento no hay gracia. Eso es gracia. Sí, existe la gracia. Siempre Dios ha sido un Dios de gracia. Ellos no murieron, contestó Natán. Versículo 14, sin embargo, tu hijo morirá, pues tus acciones han ofendido al Señor. Qué interesante, hermanos, ¿no? Miren, David asesinó a Urías y robó a su mujer. ¿Qué pasó? Primero, el asesinato fue una amenaza constante en su familia. Entre ellos, entre hermanos, se mataron. Segundo, su propia casa se rebeló, sus hijos quisieron usurpar su trono, y lo pueden ver en esos textos. Sus esposas fueron dadas a otros a la vista del pueblo, no solo en Samuel y en Reyes lo muestra. Absalón, algunos dicen que fue en la misma azotea que él fue tentado, en esa misma azotea, porque él tomó el palacio, se hizo poner una carpa, una tienda, y dijo, traigan todas las esposas, y se acostó con ellas, y estaban las demás personas alrededor. Lo que tú hiciste en privado, yo lo mostraré en público. Y cuarto, su primer hijo con Betsabé murió. Yo me pregunto, si David hubiera sabido todo lo que iba a pasar, ¿hubiera cometido
ese pecado? Pero para eso está puesta la historia de David. No para decir, ahí está, mire, un hombre conforme al corazón de Dios también pecó y yo, ¿por qué no puedo pecar? Porque hay hombres que lo miran desde esa perspectiva, ¿no? Y hay personas que dicen, no, pues, si hasta David pecó, ¿por qué yo no? Pues no. No, la historia de David está puesta para que entiendas que el pecado trae consecuencias muy serias y que no lo volvamos, o no lo hagas, ni lo vuelvas. Y la pregunta surge, ¿no? ¿Por qué tenía que morir el niño? ¿Qué tiene que ver el niño? Si el niño es inocente en esta historia, un bebé. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez esto, ¿por qué? Hermanos, esto es un tema de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios no es otra cosa que Dios dispone de sus criaturas de la forma que a Él le plazca o la forma que Él le dé la gana. Pero el juicio iba a ser, vamos a ver, quizás más difícil. Miren, no fue un juicio sobre el niño por haber nacido fuera del matrimonio, sino un juicio sobre David por su pecado. David y Betsabé merecían morir, pero Dios lo perdonó la vida y en su lugar tomó la vida del niño. Pues, ¿por qué? Dios todavía tenía trabajo para David. David tenía que construir todavía el reino. Pero diríamos, hermanos, que quizá con la muerte del niño fue un castigo mayor para David que su propia muerte. Si tú eres padre, me entenderás. Hemos pasado con Dorquitas muchos momentos difíciles, ya sea en el ministerio, en el trabajo, en el matrimonio. Pero algo que casi nos dejó en el piso, lastimados, fue cuando sucedieron cosas con mis hijas. No hay dolor más profundo para un padre que aquello que pasa con sus hijos. Y David tuvo que pasar este momento. Su hijo, quizás imaginan, ¿no? Cuando esperan un hijito, la barriguita, lo besan, hablan, cargar en sus brazos y de pronto ya no va a estar. Versículo 15, dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo. Ni siquiera la menciona, hermanos, a Betsabé, que la esposa de Urías le había dado a David. Ojo, ¿quién fue el que hirió? El Señor, no fue el diablo, ese cochino diablo o que te robó. ¿Han escuchado eso? No, recupera lo que te robó, diablo. O sea, no, es el Señor. Hay muchas personas que no entienden ese concepto hoy día. Es curioso porque la Biblia ha sido escrita en el Medio Oriente, pues, ¿no? Esta perspectiva oriental, mientras que nosotros tenemos una influencia occidental. Y no pueden existir dos verdades, o lo que es verdad es una y la otra es mentira. Y es por eso que existen muchas doctrinas que dividen a veces la iglesia. Pero Dios puede enviar enfermedad y matar a un niño, sí. Pero no que Dios es amor, sí. Es que no entra en mi cabeza, o es amor o es perverso que mata niños. No, las dos verdades coexisten, habitan en la Biblia, lo respalda. Porque está escrita en ese pensamiento oriental, Medio Oriente. Job, ¿qué dijo? Dios da, Dios quita. Y no me hago problemas. Pero acá con la influencia occidental es que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere prosperar. Y si eres pobre es porque Dios no está contigo, has pecado. Y si estás enfermo, seguro una herencia pecaminosa, tu abuelita o tu papá algo ha hecho, ¿no? Le encuentran el porqué cuando existen estas dos verdades. Y el texto dice claramente que el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías. Y ahí David empieza a sufrir las consecuencias. 16. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. 18 o 17. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 18. 7 días después, pasó una semana así David, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Ojo, ¿qué estaba haciendo David? Ayunando y orando. ¿Y por qué Dios no le respondió?
¿Por qué Dios no agarró y dijo, pobrecito David, estás ayunando, estás orando? ¿Sabes por qué, hermano? Porque el ayuno y la oración tienen un propósito. Pero cuando el pecado, incluso cuando el pecado es perdonado, hay un precio que debe de ser pagado. Lo que Dios ha determinado, lo que Dios, Él sí puede decretar, se va a cumplir, sí o sí. Pero David, al ver a sus oficiales que estaban cuchucheando, dice la NBI, me gusta esa frase, ¿no? Se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Es medio raro, dicen, ¿no? Algunos. ¿Cómo es posible? Están llorando, tirado, con los mocos que se le salían, no comía y todo. Y le dicen, ¿ya murió? Ah, ya, entonces ya murió. Tráigame la ducha, tráigame el asado, tráigame el ceviche, tráigame todo lo que no he comido. Cuando después del ayuno se te ocurren todas las ideas, ¿no? El pollo a la brasa, el todo, y se llenan, tráigame todo. Y se puso a comer. Y todos le dijeron, está raro, David. Bien curioso, ¿verdad? Bien curioso. Algunos me han dicho, es que así son los hombres, pastor. Así son. Así son. Todo lo arreglan con comida. No es así. Uno de los principios que aprendemos de estos versículos es que la oración y el ayuno no son herramientas para obtener lo que queremos de Dios. Porque algunos lo hacen como esta forma, ¿no? Me estoy sacrificando, ya mira mi estómago, están sonando, hazme el favorcito. Pero si Dios no lo quiere, no lo va a hacer. No podemos manipular a Dios. No, son herramientas para obtener lo que queremos de Dios. ¿Qué es el ayuno entonces? Son acciones de sumisión, de sometimiento al poder y a la voluntad de Dios. Ayuno porque quiero separar mi espacio, mi tiempo con el Señor y decir simplemente, Señor, que se haga tu voluntad. 21. ¿Qué forma de actuar es esta? Hasta ellos se preguntaron. Si tú te preguntaste, yo también me pregunté. Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Mira, hasta David pensaba esto, ¿no? Y entendió su lección. Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Ahora, ¿David amaba a ese niño? Bueno, sí lo amaba. 7 días sin comer, 7 días llorando, 7 días orando. Pero él dijo, que se haga la voluntad. Tus juicios son justos, Señor. Versículo 23, pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo yo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Este versículo ha causado, sabían, polémica en toda la historia. ¿Por qué? Porque David dice, murió el bebé, murió el niño, yo iré donde Él está. Y algunos, entonces todos los bebés se van al cielo. Bueno, la Biblia no tiene algo definido sobre qué pasa con los bebés o con los bebés abortados. Por ejemplo, algunos dicen, ¿son salvos o no son salvos? Uno dice, los angelitos se van al cielo. ¿Qué angelitos? No son angelitos, hermanos. Todos hemos pecado. Todos estamos bajo condenación, dice Romanos. No hay ninguno bueno. Entonces, ¿se van o no se van? Eso es lo que ha causado polémica, pero descansa en Dios en este versículo. Y en este que te voy a mostrar, 1 Corintios 7:14, dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Pablo dice en el Nuevo Testamento que si hay hijos que han nacido en una familia cristiana o son cristianos, son santos. Pero ¿eso significa que son salvos? No, no estamos diciendo. Pero podemos descansar en la gracia, la misericordia, el amor, la soberanía de Dios que Él sabe. En la Biblia es un misterio, hermanos. No podemos agarrar y decir, no, sí, esto dice. Pero la esperanza para una mujer que ha perdido un bebé cae en estos 2 versículos. La esperanza de decir, David, yo iré donde Él está. O
tus hijos, si tú has conocido al Señor, son santos, porque han sido santificados, porque eres cristiano. Esto es lo que dice Pablo. No estoy diciendo que son salvos, eso le compete al Señor, eso es un misterio, pero no hay que preocuparse, pero descansa, porque para mí sería difícil cuando una persona pierde a su bebé y decirle, oye, tu hijo está en el infierno, porque no se ha arrepentido. O sea, ¿y se imaginan esto? A veces hay falta de sensibilidad de muchas personas frente a estos temas, que piensan que se saben todo, ¿no? Y tienen todas las respuestas. En la verdad, en la Biblia hay muchas cosas que quedan así, son misterios que todavía nosotros no los conocemos. Hay algunos misterios que sí se han respondido, pero hay misterios que no se han respondido y que le competen a Dios. Descanse en ese versículo, como dijo David, yo iré donde Él está. Pablo dijo, si son hijos en cristianos, de hecho son santos. Versículo 24, luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, miren, al que David llamó Salomón, y el Señor amó al niño. ¿Quién es este niño? Salomón. En 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 5 muestra que no solo fue en el momento, porque el texto nos hace ver como que lloró, se bañó, comió, la fue a buscar a Betsabé y luego ya tuvo su hijo. Si lees 2 de Crónicas, pareciera que fue el cuarto hijo de Betsabé, pasaron años. Porque eso nosotros no lo vemos en el texto, pero ahí vemos la gracia. Dios siempre perdona a los pecadores arrepentidos. No aquel que quiere justificar su pecado, sino aquel que se ha arrepentido. 25, y mandó a decir por medio del profeta Natán, que le pusieran por nombre Jedidías o Yedidías por disposición del Señor. ¿Qué significa Jedidías? Amado de Jehová. Así que si hay solteras acá que quieran tener sus hijos, le pueden poner Jedidías. O si no, Efraín, que es casi lo mismo. Versículo 26. Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad amonita de Rabá y capturado la fortaleza real. Mientras pasaban esos acontecimientos, en el otro lado, por ahí se dice, y mientras tanto, ¿no? Esa película. 27. Entonces envió unos mensajeros a decirle a David, acabo de atacar a Rabá y he capturado los depósitos de agua. Ahora pues le pido a su majestad que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Si no, lo haré yo mismo y le pondrán mi nombre. Ese Joab siempre era bien duro, ¿no? 29. Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. 30. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesto, la cual pesaba 33 kilos, hermanos, y estaba adornada de piedras preciosas. ¿Saben qué es 33 kilos, no? O sea, por ejemplo, una bolsa de cemento dicen que pesa 40 kilos, ¿no? Imagínate ponerse en la cabeza, ¿no? Bueno, yo la recibiría porque era de oro y llena de joyas, no importa. Luego se la pusieron a David y además David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. 31. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de los cuales regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Solo leemos, y casi no hay mucho que estudiar, narra la historia de cómo David conquistó esto. Pero lo que más resalta es la historia de Natán con David y las consecuencias de su pecado. 4 conclusiones de este estudio. David, miren, él no pudo controlar. Vamos a ver, primero, el no controlar su sexualidad a David, porque hay que aprender a controlar la sexualidad en la juventud, desde la adolescencia, lo llevó a codiciar, robar la mujer de su prójimo y luego al asesinato. Pienso, hermanos, que el pecado es como un cáncer que termina con tu vida. No puedes agarrar y razonar con el pecado y decir, no, yo sí supero, voy a sacar. No, lo único que tienes que hacer es huir. Huye. Número 2, despreciar los mandamientos del Dios amoroso significa despreciar a Dios. Número 3, si pecamos o hemos pecado, inmediatamente debemos buscar el arrepentimiento y humillarnos. No es agarrar y decir, Dios, pero ¿por qué me hiciste tan bello? ¿O por qué me hiciste tan bella? Yo no sé, no es mi culpa, Señor. No, o sea, arrepiéntete, humíllate, dile, Señor,
he pecado contra ti. Cuarto, Dios perdona, pero las consecuencias del pecado pueden ser muy severas y tristes a la vez. Este principio lo muestra el libro de Samuel. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y si en este momento, no te conozco mucho, pero si estás como luchando con un pecado y tratando de razonar o justificar, es el momento de arrepentirte, porque estás pecando contra el Señor. Y pedirle perdón y que Dios restaure nuestras vidas. Vamos, mientras yo voy orando, tú en forma personal dirígete a Dios y recibe la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre,